ahí está. Un ratito se conectan los compañeros, voy a admitir. Dice, un prisma cuya sección recta es un triángulo equilátero de lado L y longitud 3L flota en agua según la posición mostrada en la figura. Determinar en qué límites puede variar el peso específico del sólido para que la flotación sea estable. Bueno, vamos a calcular entonces el peso específico del sólido. 3L es la dimensión en dirección perpendicular a la figura, a la pantalla, ¿verdad? No se ve eso. Entonces nosotros tenemos, perdón, disculpen. Este cuerpo sería aproximadamente algo así, por dibujar, ¿no? Un prisma. De esta forma. Triangular, ¿no? Y esto estaba flotando en agua, sí. Ah, entonces aquí tenemos 3L, tenemos L y la profundidad H. Digo, la altura H. Entonces podemos ver que está parcialmente sumergido con una altura H minúscula. Para H minúscula, entonces tenemos la correspondiente B que es esta longitud mojada, vamos a decir, ¿sí? La superficie a la altura del agua, de la superficie libre del agua. Esto es superficie libre del agua. Bueno, entonces, esto sería el volumen de carena o volumen sumergido. Sí, esto es volumen sumergido. Entonces le llamamos volumen de carena. Así que voy a calcular la base de ese volumen de carena en función de h minúscula para no trabajar con dos variables. Podemos trabajar con la semejanza de triángulos. Entonces, como son triángulos semejantes, tienen ángulos iguales, son, eh, entonces existe una relación entre sus lados. Podemos escribir que B es a H como L, que es la base correspondiente del otro triángulo, es a la H mayúscula. O B es igual a L sobre H por B, perdón, por H. Es ausencia de café en mi sistema. Ahí está, por H. Entonces, tenemos B en función de H, así que nuestra variable va a ser H. Pueden dejar como B, pueden dejar como H, la variable ustedes eligen. Más sencillo es si dejan todo en función a la H. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primeramente vamos a verificar la condición de que esto flote. Entonces, eh, para que flote, ¿qué se debe cumplir? Que el empuje tiene que ser igual al peso. ¿El empuje a qué es igual? El empuje es peso específico del líquido, agua en este caso, así como el ejercicio que hicimos ayer, por el volumen de carena, volumen sumergido. Esto es principio de Arquímedes, esto lo hicieron en Física 1. Y el peso del cuerpo, esto es por densidad de peso, perdón, por definición de peso específico, disculpen, densidad o peso específico, ¿sí? Por definición es igual al peso específico del cuerpo, que justamente es lo que buscamos, por el volumen del cuerpo, del prisma de con el que estamos trabajando. Bueno, así que sigo escribiendo esto. Eh, Voy a dividir, a ver, no, voy a dejar así. Entonces, peso específico del agua por qué cosa. Volumen de carena tiene como base entonces un triángulo B por H sobre 2 y la altura, vamos a decir entre comillas, la profundidad del prisma es 3L. Entonces,
B por H sobre 2 por 3L, peso específico del cuerpo. Aquí tenemos L por H sobre 2 por 3L también, ¿sí? La base del otro prisma, del otro cuerpo, sí. El cuerpo total, el prisma es L. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Simplificamos algunas cosas. Nos queda, voy a sustituir B, ¿no? Por la relación que ya tenemos. L sobre H por H cuadrado nos va a quedar. Aquí se nos simplificó 2 y 3L, ¿no? Entonces nos queda L por H. Así. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Ustedes me van verificando los valores. Entonces, se nos puede simplificar otra L, la H también va a quedar ahí como una relación. Entonces voy a despejar la H en función al peso específico, que es lo que nosotros queremos. H en función al peso específico. Disculpen. Entonces esto va a ser peso específico sobre peso específico del agua. O sea, peso específico relativo puede ser este también, o densidad relativa, pero voy a dejar así. El agua multiplicado por h cuadrado. Bueno, esto puede salir cualquier relación. Sí, esto es h cuadrado, pero ya puedo sacar la, ¿cómo se dice? La raíz cuadrada acá. Entonces, al sacar la raíz cuadrada, nos va a quedar así. Muy bien. H en función de h. Y del peso específico. Entonces, ¿qué tenemos? La condición es que h minúscula tiene que ser menor que h mayúscula, o si no va a estar totalmente sumergido. Entonces, eh, h minúscula debe ser menor a h mayúscula. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sustituimos esto. Raíz cuadrada de peso específico, el cuerpo, la relación de los pesos específicos tiene que ser menor que h. Entonces aquí resulta, ¿verdad? Al simplificar las h y al despejar, que el peso específico del cuerpo debe ser menor al peso específico del agua. Ahí está. Muy bien, para que esto flote. Es lo que suele ocurrir en la naturaleza con algunos animales, ¿no? Por ejemplo, el hipopótamo. El hipopótamo, a pesar de que tiene un peso enorme, tiene un volumen también enorme. Entonces su peso específico es prácticamente parecido al peso específico del agua y el hipopótamo se mueve muy ágilmente bajo el agua. De igual manera la medusa, ¿no? Ustedes saben, la medusa es una cosa muy frágil, no tiene músculos. Tiene peso específico tan parecido al agua que no necesita ningún músculo para moverse, ¿sí? Con pequeños movimientos muy delicados ya se desplaza. Muy, Profe, sí. ¿podrías repetir por qué poníamos 3L, por favor? En el volumen de cadena. Sí, porque tiene profundidad acá, es un volumen. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Multipliqué el área por la Ah, ya, profundidad. ya. Lo mismo que ayer, lo mismo que te pregunté ayer, ¿verdad? Exacto, sí, sí, un volumen eso, sí. Bueno, entonces es muy interesante esta parte, para que flote. Luego, ya tenemos el primer límite, entonces sabemos que tiene que ser menor que el peso específico del agua. Eh, la primera condición, vamos a ver, ¿entre qué valores tiene que variar? Dice, ¿no? Entonces vamos a buscar el siguiente valor. ¿Entre qué límites puede variar? Dice el peso específico del enunciado. Así que la siguiente condición es que la flotación sea estable. Así, les hago algunos comentarios, ¿no? Porque ustedes son ingenieros, tienen que entender lo que están haciendo, ¿no? Números nada más. Entonces, esto se asocia todo con la realidad. Bueno,
no solo números. Entonces, ¿qué tenemos? Para que la flotación sea estable, voy a calcular primeramente, vamos a hacer el dibujito acá. Vamos a calcular algunas cosas geométricas. Yo voy a exagerar un poquito, voy a exagerar aquí, vamos a suponer que esto está así. Entonces, esto es H. ¿Qué tenemos? El centro de gravedad del cuerpo, bueno, voy a suponer que está acá. Este es G. Y el centro de gravedad de la parte sumergida, voy a suponer que está por acá. Sí, en realidad está sobre la bisectriz, pero más o menos por ahí. Del vértice. Entonces, este es C. Entonces, aquí está actuando el peso, en el centro de gravedad del cuerpo está actuando su peso hacia abajo, y en el centro de gravedad de esta sección de este triángulo está actuando el empuje. Entonces, esta distancia entre los centros de gravedad, CG, vamos a calcular. Para una sección triangular se conoce que esto equivale a 2/3 de H. Traten de medir desde un vértice común. Por ejemplo, este es común para los dos triángulos. No voy a medir, por ejemplo, esta distancia acá y esta distancia acá porque no tienen relación, ¿sí? Se puede llegar a una relación, pero les va a llevar más trabajo algebraico, entonces no vale la pena. Así. 2/3 de H minúscula y esto equivale a 2/3 de H mayúscula. Entonces ahí podemos hacer la resta, la diferencia. Así que el segmento CG es igual a 2/3. Voy a sacar ya factor común, H menos H. Ya está. Esa es la distancia entre los centros. Ahora, tenemos la otra expresión, mg, la distancia metacéntrica. Entonces, tenemos que calcular por la fórmula, necesitamos la inercia. Sí, no, esto está mal. La inercia mínima. Aquí es igual a la inercia mínima. Tenemos que ver cómo se moja esto, este prisma. ¿Cómo se va a mojar? Entonces, el agua, imaginen que la superficie del agua, disculpen, acá se me subió, corta a este cuerpo en esta figura así. Algo así, ¿sí? Entonces forma un rectángulo, este rectangulito, de ancho B minúscula, ¿sí? Esta B que está acá, y de largo 3L. Entonces, para ese rectángulo que se forma ahí, el rectángulo a la miércoles, no le gusta el programa. Ahí está, bueno, ahora sí. Voy a hacer una raya acá para que no se me vaya para arriba. Hay veces que entra en conflicto, no sé por qué. Entonces, para ese ancho así, voy a dibujar así, no es necesario dibujar más grande, ¿no? Entonces, esto es 3L y esto es B. Sí, para que sigan relacionando con esa figurita en rojo, ¿verdad? Entonces, si digamos, si la superficie del agua fuese un plano que atraviesa al cuerpo, le cortaría en ese rectángulo, sí, en la forma de rectángulo. Bueno, entonces, ¿cuál es la inercia menor? Se considera el eje que es paralelo al lado mayor, este eje. Entonces, es la inercia con respecto a ese eje, paralelo al lado mayor. Entonces, no hagan con respecto al otro eje. Es muy diferente el concepto o el criterio para superficie sumergida. Sí, el eje es distinto, no es eje menor, el otro es eje XX, que vimos que tiene que ser perpendicular. Un ratito, tuve aquí un lapsus. Bueno, tiene que ser perpendicular a la sección. Sí, a la figura. No a la sección, a la figura. Bueno,
Entonces, la inercia es igual a, para el rectángulo, base por altura al cubo sobre 12. ¿Sí? Entonces, para nosotros va a ser inercia menor es 3L por base al cubo sobre 12. ¿Sí? No importa el nombre, ¿sí? Profe, Entonces, sí, ¿y escucho. qué lo dijiste que era tipo lo que se mojaba? Y si se Sí. moja, o sea, no va a ser más chico y que 3L. O sea, el rectángulo no va bajando mientras... No, porque la profundidad es la misma. Lo que disminuye es esta B, pero lo que se va al fondo es el mismo valor, ¿verdad? Ah, ya, 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 ya. Sí. Bueno, tiene la misma longitud. Entonces, inercia, B, voy a sustituir la B, ¿no? Entonces, eh, aquí, ups, ahí voy a poner un poquito al costado, al límite. Entonces, esto nos va a quedar 3L, esto era L sobre H, voy a mirar un poquito cómo era. Sí, L sobre H por H. L sobre H por H al cubo sobre 12. Ya podría haber simplificado, ¿verdad? El 12 con el 3. Entonces finalmente nos queda L a la cuarta, H al cubo sobre 4H al cubo. ¿Estamos de acuerdo, no? Vale, la parte algebraica. Entonces, volumen de carena nuevamente. Es lo que vamos a calcular acá. No llegamos a calcular, pero porque se simplificaron algunas cosas, necesito calcular. Es VH sobre 2 por 3L. Y aquí vamos a calcular esto. Entonces sustituyo otra vez B, ¿verdad? Nos queda 3 medios. Eh, era L sobre H. H por H. No hace falta que ponga eso. Voy a poner el paréntesis, no hace falta. H cuadrado por L que nos va a quedar aquí L cuadrado. ¿Sí? Ya está. Entonces, vamos a hacer la relación. Mg va a ser igual a la inercia mínima sobre el volumen de carena. Entonces, esto es un poquito algebraico. Bueno, voy a darle un chiquito más de espacio a este. Vamos a ponerlo aquí abajo nomás directamente. Entonces, esto va a ser igual a... Ups. Bueno, y acá vamos a simplificar. Normalmente estos son números y cantidades numéricas, entonces se pueden simplificar, pero fácilmente acá vamos a simplificar con el álgebra. ¿Qué nos queda? Va a quedar 6, un sexto, va a quedar un 6 en el denominador, va a quedar una L al cuadrado en el numerador, creo que queda H al cubo en el denominador. No, no es cierto, H cuadrado también nos queda en el denominador. Y nos queda una H así. ¿Estamos de acuerdo? Sí, creo que sí. Esto tiene que ser, esto es una distancia. Entonces ustedes ven, por ejemplo, si esto se mide en metros, metros cuadrados se cancela, esto es un número y nos queda acá metros. Entonces sí, tiene unidad de medida de distancia. Así que está bien, creo que está bien, al menos la parte algebraica parece estar bien. Entonces esto también, ven, sale proporcional a una distancia, metros menos metros nos da metros otra vez como resultado. Bueno, entonces ahora puedo comparar esas dos cantidades.
La condición es, para que sea la flotación estable, tiene que resultar, ¿verdad? Condición es que mg sea mayor que cg. Entonces, esto es un sexto L cuadrado H cuadrado por H mayor o igual, puede ser mayor o igual a 2/3 H menos H. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a simplificar algunas cosas. El 3 con el 6 se simplifica. Queda un 4 ahí. L cuadrado H cuadrado H mayor o igual a 4H, esto ya es algebraico, menos 4H. Voy a llevar la H al primer miembro. Entonces tenemos L cuadrado sobre H cuadrado más 4, factor común, H, 4H. Ahí está. Y se puede despejar un poquito más. Entonces, este término es adimensional y H sale en función de H. Está bien, desde una distancia, sigue siendo distancia. Pero nosotros tenemos esa H como una función acá del peso específico. Recuerden que peso específico es lo que nosotros estamos buscando. Entonces voy a sustituir esta H. Esto voy a mantener aquí, L cuadrado sobre H cuadrado más 4 raíz cuadrada de gamma C gamma H2O, H, 4H. Se nos cancela esa cantidad y podemos tener finalmente gamma C mayor que, ¿verdad? Elevando al cuadrado sería 16, voy a poner así, 16, esto también va a quedar al cuadrado, L cuadrado, H cuadrado, más 4 al cuadrado, gamma del agua. Así. Muy bien. Entonces, este es el otro límite. Ya está. Tenemos el límite inferior, ¿sí? Porque gamma tiene que ser mayor que esto. Y el límite superior que había salido de acá, menor que esto. Sí, tenemos las desigualdades entonces. Si ustedes quieren poner, pueden dejar sin la igualdad podrían dejar. Si a veces igualamos cuando no tenemos otra opción, ¿verdad? Cuando tenemos que sacar un número ahí, ¿sí? Entonces igualamos esto. Ups, sigue saltando mi pantalla. Mi monitor, no sé por qué me hace eso. Algún errorcito de ahí. Y sigue saltando acá. No le gusta, che. Bueno, entonces tenemos. Finalmente voy a tener 16 L cuadrado H cuadrado. Aquí ya pueden trabajar con el álgebra como más les guste. Al cuadrado, peso específico del agua, menor que peso del cuerpo, menor que peso específico del agua. Ya está. Entonces, este es el intervalo o rango de valores de gamma sub c del cuerpo. Yo le llamé gamma sub c al cuerpo. Un ratito tenemos una persona más que se adhiere. Ahí está. Entonces, ¿se entiende el proceso? Sí, son dos condiciones que se aplican muy sencillas. Condición de equilibrio y condición de que esté flotando realmente, ¿sí? Entonces, aquí. Y la condición de que sea estable esa flotación o ese equilibrio, ¿sí? Sea estable. Pero, o sea, o sea, ahí se queda, ¿verdad? Es Sí, algebraico. algebraico es. Este no tiene números. A ella le salen valores ahí en su ejercitario, pero Ah, no tiene valores, la verdad. no, este no tiene valores. Ah, sí, da 60 grados. Acá ahora me doy cuenta, 60 grados. Ah, entonces sí. Fíjense que hay una relación. Sí, tienes razón. Menos mal me hiciste ver. 60 grados. No me había percatado, che. Entonces, L y H están relacionados por el ángulo de 60 grados. Muy buena observación. Yo no me percaté de eso. Entonces ya puedo sustituir. Ustedes saben que L sobre 2
sobre h mayúscula es igual a tangente de 60. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, yo sé que voy a sustituir acá. Realmente me hubiese simplificado mucho más los cálculos si no me percaté. Entonces, disculpen. Acá voy a poner tangente de 60 es igual a L sobre 2 sobre H. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que L sobre H es igual a 2 por tangente de 60. ¿Cuánto es tangente de 60 grados? Raíz de 3. Creo que es. Sí, Raíz de 3. Bueno, entonces L cuadrado sobre H cuadrado, ¿sí? Que es lo que nosotros tenemos, es igual a 4 por 3, 12. 12. Ah, buenísimo, ahí está, sustituyo entonces. Entonces, 12 más 4, 16. No me gusta. Ah, 16 al cuadrado. Sí, está, ya me gusta otra vez. 16 al cuadrado. Entonces queda gamma del agua sobre 16. ¿Cuánto es gamma del agua sobre 16? 9.900. Esto sería 9.810. 10 tiene que ser. Sobre 16. Gamma del agua ya está. Sustituido. Menor que gamma C. Menor que 9.810. Ahí está. Entonces ese ya es un número. 9.810 dividido 16. 613 me sale a mi profe. 10 dividido 16, sí. Entonces ese es el límite inferior. 613, no sé cuánto dice ahí. A ella le 125. sale 5518. Ups. Ya, puede ser por la cuestión algebraica. Alguna cosita que me haya pasado por acá. Puede ser por alguna relación algebraica que me haya saltado. Es decir, digo, algo que no haya simplificado. Pero ese es el proceso. Acá, por ejemplo, veo que no. A ver. H cuadrado. Ah, sí, está bien. H cuadrado, raíz cuadrada. Está bien. Si hubiese sido un poquito más sencillo si tenía en cuenta eso, ¿verdad? Pero no, no, se me pasó a mí. Al final sale lo mismo. L cuadrado, H cuadrado. 12 más 4, 16, ¿verdad? Queda sobre 16. No sé. 4 al cuadrado es 16. El denominador le vamos al cuadrado y queda peso específico. No sé, no sé, no sé. Les voy a dejar para que ustedes verifiquen la parte algebraica. Si yo suelo cometer errores algebraicos en el despeje. Ustedes con un poquito de tiempo van a despejar mejor. Bueno, pero suerte que me dijiste, sí, yo no aclaré ese tema. ¿No? Entonces, la parte algebraica les dejo. El proceso ya tiene que salir así. 5.518, sí, muy bien. Vamos a hacer el 19. Voy a tomar captura. Entonces, insisto, no sigo con la parte algebraica porque no quiero invertir tiempo en eso. Vamos a hacer otro ejercicio mejor. Un ratito, por favor, tengo dificultades acá. Eh, un ratito estoy sacando captura, pero creo que sí, ahí está. Entonces, dice,
Una boya cilíndrica cuyas características se definen en la figura está compuesta por dos materiales de diferentes pesos específicos. Determinar los valores entre los que puede oscilar el valor del peso específico para que la pieza flote establemente en agua con las generatrices en posición vertical. Sí, oscilar, variar en realidad, si nos pide el rango de valores de ese peso específico. El mismo problema anterior, solo que aquí tenemos un cuerpo compuesto. Gamma 1 se conoce y gamma 2 no se conoce, ¿sí? Un cuerpo compuesto. Entonces, vamos a ver, la primera condición es que esto esté flotando, ¿sí? Entonces, verificamos que flote. O para que flote directamente voy a poner. Para que flote. Entonces tiene que ocurrir que peso es igual al empuje. Sí, no importa el orden, empuje igual al peso. Entonces el peso total, tenemos dos cuerpos, peso 1 más peso 2. Entonces gamma 1 por el volumen del cuerpo 1 más gamma 2 por el volumen del cuerpo 2 es igual al fluido, que en este caso es agua, por el volumen de carena. Así. Entonces, gamma 1 que es conocido, ¿verdad? 5880. Bueno, vamos a poner. Entonces, 5880. El volumen 1, área de base. Tenemos el diámetro. Entonces, por altura, así que es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado por la altura que se conoce para el cuerpo 1, 1 metro. Más gamma 2 no se conoce, pi sobre 4 por el mismo diámetro al cuadrado por la altura 2, que es 0,5. Y esto va a ser igual a 9810 por el volumen de carena, que es área de base, pi sobre 4 por diámetro al cuadrado y por la altura sumergida h, que no conocemos. ¿Sí? Hay h. Entonces, esto se puede cancelar y nos queda 5880 más 0,5 gamma 2 es igual a 9810 por h. O voy a dejar h en función de gamma 2, a h es igual. Me dicen por favor el cociente, 5880 dividido 9810, ¿cuánto sale? Lo voy a poner así. Vamos a poner así. 1 sobre 9810. Sí, ahí nomás ya. Un solo término así. Entonces, 5880 más 0,5 gamma 2, 9810. Ya está. Ahí. Entonces, la primera condición es que h sea menor que h1 más h2. Entonces, sabemos que h tiene que ser menor que h1 más h2. Si no, ya estaría hundiéndose, ¿sí? Así que voy a sustituir esto. Tiene que ser menor que 1 más, vamos a poner a propósito, 1 más 0,5. ¿Sí? Ahí. Entonces, despejando, ¿cuánto le sale gamma 2? 1,5 por 9810 menos 5880 y eso lo multiplican por 2. 17.670. 17.670. Muy lindo. Y sale Entonces, bien, de acuerdo al resultado. 17.670. Sí, es límite superior. Newton por metro cúbico. Es el límite superior. No siempre se cumple el límite superior, ¿sí? A veces sale otra vez otro resultado menor que este. Así que eso depende un poquito de la figura, depende del cuerpo.
Sí, podemos tener un resultado menor incluso que, sí. Si sale algo mayor, ya se desecha, porque pueden tener una ecuación de segundo grado, tercer grado, de repente un poquito según el álgebra, ¿sí? Que vaya saliendo. Entonces, según la geometría. Bueno, este es el primer límite. Para que, ¿cómo se llama? Para que sea estable. Es decir, para que no se vuelque de su posición, ¿verdad? Entonces van a ver que de repente es más fácil que flote horizontalmente a que flote verticalmente. Si esto pueden verificar ustedes. Metan ahí un palo de escoba, por ejemplo, y flota horizontal y no flota vertical. Entonces hay sentidos o direcciones en que la flotación es más estable que en otras. Muy bien, entonces, ¿qué voy a decir? Vamos a hacer el dibujito acá nuevamente. Nosotros tenemos así, ¿no? Tengo el centro de gravedad del primer cuerpo, el centro de gravedad del segundo cuerpo, suponemos que es estable, y vamos a calcular el centro de gravedad de todo el cuerpo, ¿sí? Que lo voy a poner con asterisco ahí. Lo voy a llamar G, ¿sí? Entonces, esto lo voy a llamar G1, aquí para que no me moleste, esto lo voy a llamar G2 ahí. Pero yo quiero del cuerpo completo, G, este asterisco que puse. Entonces, voy a tomar como referencia la base, la profundidad, y vamos a calcular el centro de gravedad de todo el cuerpo. Si hubiese sido un solo cuerpo, iba a ser un poquito más fácil, ¿verdad? A mí se me complica acá mi dibujo, ahí más o menos. No importa, me salió la misma cosa. 3 veces hice y 3 veces me salió la misma cosa. Aquí. Entonces, quiero este centro de gravedad, esa distancia I. Para este está la mitad de su altura, que es 0,25, y el otro se encuentra a 0,5 más 0,5, 1 metro. Sí, entonces aquí voy a poner un poquito más claro. 0,25 metros. Bueno, entonces, respecto de la base, vamos a medir la posición del centro de gravedad de todo el cuerpo. ¿Y esto cómo se mide? Voy a trabajar un poquito algebraicamente para no tener que trabajar, para no tener que escribir. Como son dos cuerpos de pesos específicos diferentes, se utiliza el peso, ¿sí? Peso de cada uno de ellos multiplicado por la posición del centro de gravedad de cada uno sobre el peso total, ¿sí? Esa es la fórmula. Si fuese un solo cuerpo, no hace falta trabajar con el peso, se trabaja con el volumen, ¿sí?, del cuerpo. Si quieren calcular la posición del peso específico, digo, del centro de gravedad de un cuerpo, por ejemplo, hueco, si tiene orificios, si tiene agujeros, si tiene hendidura, entonces ustedes saben que tienen que calcular por geometría, ¿no? Entonces ahí usan el volumen, no hace falta, si es un solo cuerpo. Sí. Y si la profundidad es uniforme, también pueden usar solamente el área. O sea, es un poquito ya de cómo si ustedes se ingenian aquí. Sí. De todas maneras, si utilizan el peso en todos los casos, no va a estar mal, porque al final se van a simplificar las cosas. ¿Sí? Van a salir algunos factores comunes y se simplifica. Entonces, lo más general posible es el peso, cuando tienen dos o más cuerpos. Entonces, aquí vamos a poner este y cálculo. Entonces, el peso del cuerpo 1, gamma 1, ya voy a poner más directamente, ustedes saben, peso es 5.880 por su volumen que escribí acá arriba, ¿verdad? Esto es el peso, entonces voy a copiar todo eso, pi sobre 4 por 0,5 al cuadrado por 1. Posición de su centro de gravedad es 1 metro otra vez, 1. Más el otro peso que tengo allá, gamma 2 por pi sobre 4
por 0,5 al cuadrado por 0,5, que es su altura, y posición de su centro de gravedad, 0,25. Fíjense que la base se vuelve a simplificar. Yo podría haber hecho también esto solamente con las alturas, ¿verdad? Peso específico y alturas. Entonces, aquí la suma de todos los pesos. Pi sobre 4, 0,5 al cuadrado por 1. Peso específico, pi sobre 4, 0,5 al cuadrado por 0,5. Entonces, simplifico mis cálculos, ¿sí? Para no tener que meter tantos números en la calculadora. Ya está, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a salir? En función a gamma 2, lamentablemente, esa es nuestra incógnita. Se complica un chiquito acá. Entonces nos queda 5.880 por 1 más 0,5 por 0,25, ¿cuánto da? ¿Puede ser? Yo hago mentalmente, así que ustedes me verifican los números, por favor. Sí, está bien, profe. Gracias, muy amable. Más 0,5 gamma 2. Así. Sí, no salió tan feo. Ahí está. Muy bien, esa sería la posición del centro de gravedad dependiendo del peso específico del material 2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? La parte sumergida. Ustedes saben que como es un cuerpo uniforme, de base uniforme, ¿verdad? Un cilindro, entonces directamente el centro de gravedad de este cilindro sumergido se va a encontrar en este caso a la mitad de la altura, ¿sí? Por justo es un cilindro, entonces peso centro de gravedad de ese cilindrito está a la mitad de la altura. Aquí ya no se consideran los dos cuerpos, sino se considera el cilindro de agua. El volumen de carena corresponde al volumen de agua desplazado. Entonces voy a dibujar otro rectangulito. Para indicarles a ustedes, ¿verdad? Esto entonces aquí, para la parte sumergida, exagerando un poquito, esta es la parte sumergida, no quise encimar todo. Acá entonces tenemos a la mitad de la altura, tenemos C, que corresponde, midiendo desde la base, esto es H sobre 2. En el ejercicio anterior no era así. ¿Por qué? Porque era una figura prismática, entonces quedaba ahí, mirábamos la posición del centro de gravedad de un triángulo, 2/3 de H. Pero en este caso, porque es un cilindro de base uniforme, o sea, repetitivo, es decir, cilindro tiene siempre la base uniforme, ¿verdad? Es redundante eso. Entonces está a la mitad de su altura su centro de gravedad. Así, sencillito. Bueno, así que yo puedo decir que CG aquí es igual a I menos H sobre 2. Siempre se dice, se supone que G está encima de C, ¿sí? Puede darse el caso contrario también, pero C vamos a asumir nosotros para todos nuestros problemas por encima de G. Bueno, no es del todo correcto, del todo cierto, porque puede darse el otro caso también, pero para no estar calculando variantes, tomamos así. Entonces, esto va a ser igual a I menos H sobre 2. Esto va a ser igual, entonces, a esto. Creo que este no salía igual tampoco. Menos H sobre 2. Voy a dejar así por ahora. Entonces, ¿qué voy a calcular? La inercia. Inercia mínima. En este caso no viene al caso de decir la inercia mínima. ¿Por qué? Porque el agua que corta acá a un cilindro, entonces forma una circunferencia ahí, ¿sí? Entonces les voy a poner la inercia del círculo. Para cualquiera de los ejes, todos los ejes tienen la misma inercia. Inercia es igual a
pi sobre 64 por el diámetro a la cuarta. Entonces aquí pi sobre 64 por 0,5 a la cuarta. ¿Cuánto sale esto? 0,5 a la cuarta es... ¿Cuánto les da? Ustedes me dicen, por favor. O dejen así. Vamos a dejar así, se va a simplificar después. Ayer, pero es 3,06 por 10 a la menos 3. Sí, tenedlo en mente entonces. Voy a dejar así, vamos a calcular el volumen de carena, se nos va a simplificar acá. Se nos va a simplificar. Entonces, volumen de carena, decíamos, era área de base, pi sobre 4 por 0,5 al cuadrado, por la altura, ¿se acuerdan? De la altura sumergida. Entonces ahí al hacer el cociente vamos a tener mg va a ser igual, ya no voy a poner la fórmula, pi sobre 4, entonces ahí se nos simplifica pi, o podés dividir entre este si querés, por favor, también esa cantidad que ya calculaste por 0,5 al cuadrado tiene que salir esto que aquí algebraicamente nos va a dar también. Disculpen, acá me equivoqué a la cuarta. Quise borrar y la escribí más. A la cuarta. Cuarta. Ahí va. Y no me borra. Cuarta. Ahora sí. Entonces, ¿qué me estoy olvidando? H. Entonces, ¿esto qué nos da? 0,5 al cuadrado, que es 1 sobre 16. Nos queda... un cuarto H. Así. ¿Está bien? 0,25 sobre H, que era de... Sí, me dicen por favor, verifican. Entonces, ya está. Aquí, entonces, recuerden, se usa la inercia mínima, pero para el círculo, como es simétrico, no hay inercia mínima. Para un cuadrado también, por ejemplo. Sí, no habría inercia mínima. Bueno, así que esto, para que haya equilibrio, saben que mg tiene que ser mayor o igual a cg. Yo voy a tomar mayor que. Son segmentos. Entonces, aquí tengo un cuarto de h mayor que aquello que voy a tomar acá, esto. Ahí. Y esto nos queda. Ups, sale algo interesante. Entonces, h sobre 2 más un cuarto de h, o sea, un cuarto, sí, por h, ahí, es igual a este término. Pero h tenemos también en función a gamma. Entonces voy a sustituir acá esta expresión aquí en h. Sí, esto. Entonces voy a copiar esto para sustituir acá. Bueno, va a ser una cosa complicada acá. Con solve van a ser... ¿Conocen solve, no? ¿Saben usar solve? Sí. 1 sobre 64 H sale. Ah, ¿en serio? Sí, estuve repitiendo unos cuantos. Ya. 1 sobre 64. Entonces, 6, 4. Sí, gracias. Sí, tenés razón. Uno sobre 64. Entonces, aquí 64. Muy bien. Este es h sobre 2. Aparece acá el 2 multiplicándole. Más... Y acá yo escribiría al revés. 1 sobre... No, no es 1. Sería 9810 sobre 64, paréntesis, 5880 más 0,5 gamma 2. Sería así, ya dándole vuelta, haciendo medio con medio, extremo con extremo, ¿verdad? Y este otro término que se repite acá, 5880
1880. Ahí está, gamma 2. Muy bien, de aquí despejan gamma. Si tienen solve, sale muy fácil con gamma. Dependiendo de la calculadora que tengan, puede tardar un chiquito. Yo les diría que pueden multiplicar por este. Ven que tienen el mismo denominador acá. Entonces, para que salga más rápido, aunque a veces complica también. Multiplican todo por este paréntesis. ¿Sí? Y en ambos miembros y desaparece eso. Pero voy a dejar tal cual. Yo voy a dejar así. Entonces, y les voy a mostrar dos métodos para hacer eso. Con la calculadora voy a cancelar un ratito la presentación. Les voy a mostrar mi calculadora. Si tienen solve y si no tienen solve. Bueno, aquí. Primeramente, solve. Supongo que saben usar. Mode. No importa qué calculadora tengan, con tal que tengan la tecla calc. Si tienen la tecla calc, ya tienen. Mode 1, entonces ahí. Si tienen esta tecla calc ahí, esa ya sirve. Entonces, vamos a tratar de poner numerador. Este es un poquito largo. 5880 más 0.5 alfa x. No hace falta que pongan el 0,5, no, 0.5. No hace falta que pongan por x, no, x no vaya. Sí. Entonces, o si no, se llena la calculadora con muchos detalles también por 2. Se vuelve muy largo a veces, no entra. Sobre paréntesis, no hace falta el por, más 0.5 alfa x, paréntesis, ahí voy a poner es igual, y a mí me cuesta un poquito porque estoy haciendo acá a mano, alfa x y 80 más 0.5 alfa x. Creo que está todo. Entonces le doy Shift, Calc. Tengo un valor inicial, 1,5. Eso estaba en la memoria, no le hago caso. Ahora, yo tengo que mirar cuáles son los valores posibles. Y el máximo, 9.810. Entonces voy a poner 9.810 como límite, ¿sí? O si no, le dejan como estaba ahí la calculadora. Lo que pasa es que acá creo que va a salir una ecuación de segundo grado. Si hago el mínimo, este paréntesis al multiplicarse con este nos va a dar una ecuación de segundo grado. Entonces habría dos soluciones posibles. Entonces voy a buscar esas dos soluciones. Por eso le quiero mostrar este método. Entonces aquí 9.810, límite superior, es igual. Y me sale 12.069, que es mayor que 9.810. Entonces no puede ser. Ah, no, disculpen. Sí puede ser. Disculpen, porque nuestro límite superior era 17.000. Ah, sí, buenísimo. Sí puede ser. Entonces es una solución válida. Voy otra vez acá, un ratito que a mí me sale ese cuadrito. 12.069.22. 12.069. Entonces, primer límite. Gamma, voy a dejar así, 12.069. Voy a redondear nomás eso. Ahora el otro valor, y supongo que el otro tiene que ser menor que este. Entonces es igual, voy a ponerle 0 acá, por ejemplo, vamos a probar, es igual. No, me da el mismo valor, entonces es igual. Voy a poner un valor negativo, menos 1.000, yo sé que va a haber una solución más por lo menos, menos 1.000, me da el mismo. Voy a probar si no es una solución más grande. Entonces es igual a 2.000, 20.000, ya que el otro era 17, voy a poner 20.000 por ahí, por si acaso. Entonces, no, me da una única solución. Excelente, entonces me quedo con ese valor. Que voy a poner mayor que.
Si tienen ecuación de segundo grado o de tercer grado, ustedes saben, si es de segundo grado la ecuación, tienen dos soluciones posibles. Si es de tercer grado, tres soluciones posibles. Entonces, de cuarto grado, cuatro soluciones posibles. Por eso es que yo me tomé el empeño de buscar todas las soluciones. Ahora, ¿qué pasa si tengo más de una solución de esta ecuación? Entonces, vamos a suponer que me salía solución 1, 700. Positivo, es negativo, si es negativo, desecho, ¿verdad? 700. Solución 2, 1200, así como me estaban más o menos. Entonces, ¿qué voy a poner? Gamma tiene que ser mayor que el menor resultado y menor que... puse al revés. Disculpen. Famoso. Mi cerebro se dio vuelta. Mayor que el menor resultado y menor que el mayor resultado. ¿Sí? Entonces, si tienen dos o más resultados, ustedes eligen mayor que el menor, es un juego de palabras, ¿verdad? Y menor que el mayor. Entonces aquí yo me quedaría con 700 menor que gamma, menor que 1200. Siempre y cuando este no sea más grande que el límite que hayamos acá, ¿verdad? Sí, que no le supera a este. Entonces, no le supera, bueno, yo me quedaría con este resultado, entonces. Este sería mi rango de valores. Sí, hay una tarea por ahí que sale algo así. Por eso les doy como observación. Sí, son variantes del ejercicio. En nuestro ejercicio no sale, entonces. Me dijeron que este le salió a la profesora 6000. Pero yo ya resolví con otro grupo. Este no me salió 6000, me sale así 12000. Entonces, 12.069 en newton metro cúbico. Ya hice con otro grupo y no me salía. Con ustedes hice con otra forma y al final sale lo mismo otra vez. Y el otro era 17.670. Ahí está, entonces este es el rango de valores. Bueno, ¿dónde estaba el ejercicio? Teníamos aquí. Sí, 6000 dice acá, pero no sale este resultado. No sé cómo le salió a ella. El otro sí verifica. Entonces, con eso terminamos la parte de flotación. Empezamos con la parte de cinemática. Entonces, ejercicio 20. En la parte de cinemática, un pequeño resumen. No me equivoqué aquí. Cualquier cosa estoy abriendo ya. Cinemática. En cinemática estudiamos el movimiento de los fluidos, pero vamos a estudiar el escurrimiento de los fluidos sobre superficies. ¿Qué es escurrimiento? Cuando por su propio peso fluye el fluido, por ejemplo, o cuando se desliza alguna superficie sobre otra, entonces hay un deslizamiento entre capas que se va haciendo sobre el fluido. ¿Sí? Es como que tengan un libro de mecánica de materiales, mecánica. Sí, el libro de mecánica, sí. Y ustedes con la mano le apoyan la mano encima. Sí. Bueno, yo no sé dibujar mucho. Ya vieron que no sé dibujar manos. Entonces, empujan el libro en un sentido. ¿Qué va a pasar con este libro? Se va a desplazar algo así. Sí, hagan eso con sus libros de mecánica o de resistencia de materiales. Después me cuentan qué es lo que vieron. Entonces, las hojas tienen este desplazamiento relativo entre cada una de ellas, ¿verdad? Suponiendo que esta se mantiene fija la mesa, ¿verdad? Si no, no. Y entonces mantienen fija la tapa inferior del libro y van a ver que hay movimiento relativo entre las hojas. Sí. El libro de mecánica, por ejemplo, es muy bueno para hacer esto. En un sentido o en el otro, no importa. Entonces,
Nosotros vamos a estudiar eso, ¿sí? Desde el punto de vista de la viscosidad del fluido. El movimiento relativo, entonces, entre capas del fluido. ¿Sí? ¿Y qué es la viscosidad? Es una cuantificación, es la medida del rozamiento entre partículas o entre líneas fluidas, ¿sí? Entre las líneas del fluido. Entonces, no se puede hablar propiamente del rozamiento. Rozamiento es para sólidos. Entonces se habla de viscosidad, que es una propiedad de equivalente. Entonces, no se habla de fuerza de rozamiento entre esas capas de fluido, se habla de esfuerzo de corte. Muy bien, entonces vamos a tener esfuerzo de corte, que es igual a la viscosidad del fluido, viscosidad dinámica o viscosidad absoluta también se llama, por la derivada de la velocidad respecto de la posición. Entonces, ¿por qué? Porque en un fluido nosotros podemos tener diferentes formas. Voy a suponer que aquí tengo una capa superior, una capa inferior. Esto vamos a suponer que es estático, es una tubería o son dos placas paralelas. Y acá tenemos el fluido entre esas capas. Entonces, este fluido puede estar escurriendo en un sentido, ¿verdad? Pero no todas las líneas van a escurrir o se van a mover uniformemente. Las que estén contra las paredes del recipiente que les contiene, ¿verdad? Van a tener velocidad cero. ¿Sí? Y a medida que se van alejando de las paredes, las partículas de este fluido se van liberando, tienen más libertad de movimiento. Entonces, si yo hago una figura, un gráfico de velocidades, voy a tener así diferentes velocidades, vectores velocidades. Vamos a suponer que tengo algo así. No está a escala, pero más o menos así. Entonces aquí voy a tener una envolvente que nos va a dar así una curva. Esto es un gráfico de velocidades. La máxima velocidad en el centro. Entonces voy a tener una función, B va a ser una función de la posición, ¿sí? Entonces, dependiendo de la posición y, por ejemplo, puedo medir en la capa inferior, voy a tener diferentes valores de la velocidad, ¿sí? Entonces, I es una función de la posición. Esa I se puede medir respecto a uno de los lados, a veces se mide respecto al eje central. Entonces, cuando hay simetría, como en este caso, por ejemplo, muchas veces conviene medir respecto del eje central. ¿Sí? Entonces decimos para I positiva, para I negativa, o sea, para arriba, para abajo. O en otras situaciones se mide cuando no hay tanta simetría, entonces se mide respecto de la capa inferior, por ejemplo. Eso les va a dibujar, les tiene que dar. Así que a la velocidad máxima o la velocidad total, el equivalente, le llamamos muchas veces U mayúscula. Así que en vez de llamarle B corta de velocidad, también se le llama U minúscula. Sí, velocidad también. Eso es simplemente nomenclatura del libro. A veces lees un libro, tiene U. Lees el otro libro, tiene B corta. Yo voy a poner B corta acá, de velocidad. Entonces esto voy a cambiar. Y voy a poner así. ¿Por qué no se pone B corta mayúscula entonces acá? Porque se confunden con volumen. ¿Sí? Entonces por eso uno más lo voy a hacer. Dejar. Se confunden con volumen. Entonces por eso algunos libros cambian de letra para no confundir. En física y otras materias más, a veces una letra se usa para diferentes cosas dependiendo del capítulo. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos? El esfuerzo de corte es, entre comillas, hablando mal y rápido, el rozamiento entre las capas de fluido, una arriba de la otra. Esfuerzo de corte se llama esto. En resistencia de materiales van a ampliar ese concepto. Nos vemos en resistencia de materiales. O ya habrán visto, ¿verdad? Cinemática, entonces. Cinemática. Y hay otros estudios más que se puede hacer, pero este es el principal. Entonces, viscosidad, mu.
viscosidad absoluta o dinámica. Velocidad es un vector, bueno, pero nosotros vamos a usar como función. Posición. Posición de la capa estudiada, ¿verdad? Esfuerzo de corte o tensión cortante, esfuerzo cortante o tensión de corte, son juegos de palabras. Voy a poner tensión cortante o esfuerzo cortante o tensión de corte, esfuerzo de corte. Sí, es meramente cambiarle alguna palabrita. Esto tiene que ser minúscula, tau minúscula, sí, tau minúsculas. Bueno, la tau mayúscula parece una T mayúscula. En el sistema internacional esto se mide en newton segundo sobre metro cuadrado, ¿sí? Pero también, fíjense, si ustedes tienen newton equivale a kilogramos, metro sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, si ustedes simplifican eso, voy a hacer la simplificación para que vean, metros segundos al cuadrado por segundos sobre metro cuadrado, ¿qué nos da? ¿Sí? Se nos simplifica un metro, se nos simplifica un segundo y nos queda kilogramos segundos sobre metro. También es la unidad equivalente. Entonces son lo mismo. Voy a poner ahí entre paréntesis. Entonces voy a poner aquí nomás ya, para que no se confundan. Entonces. Así que en el sistema internacional se puede medir de dos maneras diferentes. Dos maneras equivalentes. Kilogramos segundos sobre metro. Entonces, sí, fíjense. Entonces, newton segundo sobre metro cuadrado o kilogramos segundo sobre metro. Y en otro sistema puede ser, por ejemplo, kilogramo fuerza o kilopondios, kilopon es lo mismo, por segundo sobre metro cuadrado. Ah, entonces ahí yo me doy cuenta que este es kilogramo fuerza, sistema técnico. ¿Sí? Porque si tiene por segundo sobre metro cuadrado ya es sistema técnico. Entonces estamos hablando de fuerza acá. No confundan con kilogramo masa. Así que tengan cuidado, ¿sí? Si aparece el cuadrado o si no aparece el cuadrado. Mucho cuidado. Entonces, por último, una observación más. Un kilogramo fuerza es 9,81. Usamos nosotros con esta ingeniera 9,81 newtons. Un kilogramo fuerza equivale a 9,81 newtons. Velocidad en el sistema internacional, metros por segundos. Posición, metros. Es tensión de corte en el sistema internacional, pascales, o newton por metro cuadrado también, pascales. O equivalente a este, kilogramo fuerza por metro cuadrado. De repente si les dan esta unidad medida, ya trabajan todo con kilogramos entonces, por ejemplo. Sí. Quise borrar, no me sale, ahí está. Bueno, ¿qué más? También tenemos lo que se llama viscosidad cinemática. Esto no es una B corta, es una letra griega también. Así, algo así. Es igual a mu sobre densidad. Entonces, viscosidad. Cinemática. La viscosidad cinemática se mide en metros cuadrados sobre segundos. Así. ¿Sí? Sería esto dado vuelta. Así. Se le quita el newton. Bueno. Rho es densidad. Densidad. Kilogramos. Kilogramos masa, ¿sí? Sobre metro cúbico. Entonces, kilogramos fuerza o kilopondios es otra cosa también esto. Entonces puede ser kilopon.
Kilopondios, yo hace mucho que no escucho esa palabra, ¿verdad? Solamente con la ingeniera Jessica volví a escuchar después de tanto. Kilopondios, kilogramos fuerza, bueno, sistema técnico. Entonces, seguimos. Ya está, esa es la introducción teórica, así que vamos a hacer un ejercicio de estos. Tengo acá, voy a tomar captura. Ejercicio 20. Muy bien, dice. La distribución de velocidad para el flujo de un fluido newtoniano entre dos placas paralelas anchas está dada por la ecuación. Sí, newtoniano. Ven que usó U en vez de V corta. Bueno, es lo mismo. 3 velocidad máxima, velocidad equivalente, como si el fluido se moviese todo con la misma velocidad. Entonces es como decir, ¿a qué velocidad se mueven los autos a las 7 de la mañana por la avenida Mariscal López? Y es relativo, ¿verdad? Pero vos podés sacar un promedio y decir, se mueven a 40 kilómetros por hora. Entonces es un promedio, bueno, esa es B mayúscula. Sí, en realidad no se toma en cuenta si hay semáforos, si alguno se va más rápido, más lento, ¿verdad? No importa. Entonces, 3B sobre 2 por 1 menos I sobre H. H sería la altura total de separación entre estas dos capas, ¿verdad? Entonces, esto suele ser H. Mayúscula, minúscula, eso ya depende del ejercicio. Al cuadrado, dice en este caso. Sí, eso les va a dar alguna relación. Donde B es la velocidad media, aquí dice el promedio, velocidad media. La viscosidad del fluido es de 0,04 libras segundo pie cuadrado. Yo miro acá la unidad de medida, me da equivalente a esto. Bueno, entonces ya me quedó, ¿sí? Libra segundo pie cuadrado. Bueno, ya me dio la viscosidad en la unidad adecuada, ¿sí? Entonces ya dejo ese número como tal. No hago ninguna conversión. Voy a trabajar todo en libras ya que me da todo pies, todo pulgadas, entonces voy a dejar en el sistema inglés o británico. Cuando B es igual a 2 pies por segundos y H es igual a 0,2 pulgadas. Determinar. A, esfuerzo cortante que actúa sobre la pared inferior. B, el esfuerzo cortante que actúa sobre un plano paralelo a las paredes y que pasa por la línea central, plano central. Entonces, esfuerzo cortante. ¿Qué tenemos? A, esfuerzo cortante es igual a mu por du, le voy a poner acá, sobre D. No confundan U con mu, ¿sí? De I. Entonces, esta U, voy a poner una U nomás así, sencillita. Mu tiene la colita más larga. Entonces, esto es igual a mu por la derivada de 3b sobre 2. Esto no hace falta que escriban así. Ustedes pueden derivar aparte menos I sobre h al cuadrado de I. Bueno, ahí. Pueden escribir aparte eso. Entonces, esto nos va a quedar. Acá nomás ya voy a hacer acá. Mu por nos va a quedar acá. Al derivar 3b queda como constante, 3b sobre 2 queda como constante, la derivada de 1 es 0, la derivada de la potencia es 2 y queda I sobre h cuadrado, sí, por la derivada de la función interna. Ahí está. Y bueno, ya está, buenísimo. Entonces, todo va a ser sustituyendo los valores. 0,04 libras pie por segundos, está bien. Libras segundos pies cuadrados, perdón. Por 3, la B mayúscula, pensé que era una B mayúscula, no, una B minúscula. 2 pies por segundos, puedo usar tal cual, por 2 sobre 2. Había un 2 ahí que se simplificaba, pero ya no le simplifiqué. Por I sobre H. ¿Cuánto es H? 0,2 pulgadas. Esa H no me sirve. Sí, así. Entonces H es igual a 0,2 pulgadas
Voy a simplificar, ¿verdad? Pulgadas quiero pasar a pie. Entonces, un pie tiene 12 pulgadas. Entonces, esto sale 0,2 sobre 12 es 1 sobre 60 pies. Sí, un pies, vamos a decir, un pies, 12 pulgadas, ¿no? Bueno, un pie tiene 12 pulgadas. Ya, 1 sobre 60. Sí, 0,2560, sí, está bien. Entonces, por h, que es 1 sobre 60 al cuadrado, va a quedar, voy a poner a propósito 1 sobre 60 al cuadrado, así. Por i, voy a poner acá al costado. Bueno, me dicen por favor cuánto sale esto. Es más, esto voy a borrar y vamos. ¿Cuánto sale entonces esa expresión? Se fueron a desayunar. 864 puede ser, profe. Todo, sí, 864. Y. Muy bien. Entonces, para tau, para i igual a 0, esto sale 0. 0, ¿qué cosa? Libras por pie cuadrado. Sí, unidad de medida, fuerza sobre área. Libras pie cuadrado. Entonces, b para i, eh, a ver un poquito dónde ve la viscosidad cuando... no nos dice si i desde dónde se mide. Voy a suponer que i se mide desde abajo, ¿verdad? No me dice. Entonces el esfuerzo cortante que actúa sobre la pared inferior no me aclara si se mide desde... A ver un poquito. Sí, falta aclarar acá cómo está midiendo i. Normalmente se mide desde la parte inferior, pero si no, tienen que preguntar. Entonces, porque dependiendo de cómo se defina esa i, vamos a tener diferentes valores. B, el esfuerzo cortante que actúa sobre un plano paralelo a las paredes y que pasa por la línea central. Entonces, para i igual a h sobre 2, que es igual a 1 sobre 120. El Vamos a tomar. deficitario sale 14,4. Entonces mide desde el centro. Ya, gracias. Sí. Entonces, mide desde la mitad. Eso no aclara el ejercicio acá. Voy a poner acá, entonces vamos a hacer una aclaración. Entonces nosotros tenemos nuestra tubería, nuestro caño, por donde está circulando este fluido, y se mide desde la mitad, acá sí, desde el plano central. Esto es I. Y acá tenemos, no sé, el perfil de velocidades. Esto es U. Ahí. Bueno, entonces I se mide así. Así que ahora, el esfuerzo cortante que actúa sobre la pared inferior es I negativa hacia abajo. Entonces, para I igual a menos H sobre 2, va a ser igual a menos 1 sobre 120 pulgadas, no, FT, pies. Entonces, ¿cuánto sale tau? Va a salir negativo probablemente. Menos 864 sobre 120. ¿Cuánto sale ahí? Sale negativo 7,2. Pero la H en realidad es la mitad de la altura nomás, creo. En serio, no, es que no dice. Sí, hay un dibujo que no sé por qué no En tenés. serio, hay dibujo. Está Bueno, perdón, igual el yo tuyo, no. pero, ¿viste? Donde pusiste I, ahí está. Sí, es que no tomé. Bueno, sí, tenés razón. Ya, yo soy despistado. Bueno, da todo eso. Sí, gracias. Yo soy súper despistado. Menos mal que ustedes se dan cuenta. Sí, perdón. Ya me parecía que no definía. Entonces ahí medio que estuve adivinando. Vamos a poner. No, cancelar, no sé qué puse. Aquí. Acá sí mismo es. Bueno,
Chan, chan, ahí está el dibujito que yo no saqué, no, ni me di cuenta. Perfecto, excelente, ahí está. H es la mitad, sí. Ajá, entonces H sobre 2, ya, entonces es menos H nada más. Toda la razón. Menos H, entonces menos 60. Ahí está. Y ahora sí tendría que salir. ¿Cuánto te da? Qué desastre. Ahí sí sale menos 14,4. No sé por nomás por qué no sale negativo. A ella le sale positivo. No, no, tomó en valor absoluto. Tomó el Ah, resultado como módulo. ya. Libras ft cuadrado. Sí, tomó el módulo, no importa. El significado simplemente es. Profe, ese menos 1/60 es en 2 pulgadas en, en pies, ¿verdad? Es 4. Sí, es 0,2 pulgadas pasado a pie, sí. Y dividido 2 o no. No, 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 ya se toma así. Ah, porque ya es, sí, ya Ya entendí. es la H que te da, sí. No es la H total, es la media H, digamos. Mide desde la mitad. Toma en valor absoluto porque toma el módulo. Sí, pueden considerar entonces H aquí y así. Sale el módulo. Muy bien. Entonces, para la otra I igual a 0, entonces tau va a salir igual a 0. 0 libras ft cuadrado. Sí, ahí está. Muy bien. Yo soy un poquito despistado para estas cosas. Vamos a hacer otro. No, este no es. Este. Sí, ahí está. En dirección del flujo, dice, sí, muy bien. Siempre se considera que el esfuerzo se opone, es el rozamiento, ¿verdad? Se opone al movimiento, ¿sí? Entonces el esfuerzo cortante se opone al movimiento. Y si sale negativo, quiere decir que es en dirección del flujo. Ahí está, por eso tomó en valor absoluto. Esto. Sí, No entendí eso, profe. sí, ¿Cómo? sí, vuelvo a repetir. El esfuerzo cortante es el equivalente al rozamiento, ¿se acuerdan? La fuerza de rozamiento. Sí. Entonces se opone al movimiento del fluido. Pero como salió negativo, Ah, es en la misma dirección, en ya. el mismo sentido del fluido, exactamente. Por eso no le puso el negativo, interpretó el signo. Entonces, voy a poner nomás otra vez el signo. Pensé que era en valor absoluto, pero no, es la interpretación, justamente que yo les dije, se interpreta. Entonces, el negativo indica que tiene el sentido de la corriente de fluido, ¿verdad? O el flujo, sí. Bueno, esta, siguiente. El siguiente es el que viene después. Esto no entra para el primer parcial, esto ahora recién va a entrar. Velocidad de cierto fluido, no entra todavía. Componentes de velocidad de un fluido, no entra todavía. Sí, esto todavía no entra. Esto es la parte de fluido estático, rotacional, estacionario. Y esto todavía no entra, esto es dinámica. Muy bien, hasta ahí. Lo que podemos hacer es resolver el tema del parcial. ¿Tienen ustedes el tema del parcial pasado? Creo que tengo yo acá que me enviaron los compañeros. Justamente. Ah, acá está. Ese es. Sí. Un ratito voy a abrir. Ahí. Este vamos a cerrar. Este es el de flotación. Les recomiendo hacer. Es sencillito. Tengo resuelto. Les voy a enviar enseguida. ¿Qué tal estamos de tiempo? Sí, les voy a enviar enseguida. Este tengo resuelto. Este es el que hicimos ya. Y este es el ejercicio. Acá aparecen 3 fotos, no sé por qué, ¿verdad? Pero 2 fotos en realidad y es la misma cosa. Así que vamos a hacer este. Aquí. Profe, te puedo hacer una pregunta. ¿Viste el peso Sí, específico? sí. Viste que si está medido en kilogramos, o sea, siempre es 9.810, ¿verdad? Para el agua, sí. Para el agua. En el Pero sistema internacional. en el sistema internacional. Pero a veces toma como 1.000. Eso es lo que yo no entiendo. Sí. 1000 es en el sistema técnico. 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Y cuándo debería usar con kilogramos fuerza y cuándo no?
Si vas a trabajar con el sistema técnico, todas las fuerzas se miden en kilogramos fuerza o toneladas. Y el sistema técnico es cuando hace con libras o no. O También es tiene- el sistema técnico, pero británico. Libra fuerza. Sí, Ya, porque hay un problema que hizo con, o sea, que solo sale bien si usas 1000 como peso específico. Pero sí, no, sí. justo el ejercicio uno del ejercitario. Ya, el ejercicio uno del ejercitario. Vamos a ver Pero un después justo vamos a cerrar. verlo. Así Bueno, que, bueno. Sí, hay que mirar bien qué unidades medidas les da, sí. Si van a trabajar con el sistema técnico. Entonces, sistema técnico es un sistema ya un poquito en desuso, ¿verdad? Pero muy práctico para ciertas cosas. Eh, utiliza, supone que la masa y el peso tienen la misma magnitud, tienen el mismo módulo, ¿sí? Entonces hablar de libra masa, libra peso es lo mismo en el sistema técnico. Hablar de kilogramo fuerza, kilogramo masa es lo mismo en el sistema técnico, pero no es muy adecuado, justamente porque tenemos ese problema, por ejemplo, segunda ley de Newton, masa por aceleración, no se cumple en el sistema técnico. Sí. Entonces no es muy adecuado. Y se está dejando en desuso, ¿verdad? El sistema internacional es el que les recomiendo. Entonces, 9810 es para el sistema internacional, todas las fuerzas se miden en newtons. 1000 es densidad o considerando el peso específico en el sistema técnico, donde todas las fuerzas se miden en kilogramos fuerzas y ahí o considera kiloponios. gravedad como uno, ¿verdad? Por eso se queda Sí, acá. entre comillas, gravedad sería 1, sí, entre comillas, justamente ahí, un factor de conversión. Bueno, dice, una fina capa de glicerina circula a través de la superficie inclinada como con una distribución de velocidad tal que U sobre U mayúscula es igual a 2I sobre H menos I cuadrado sobre H cuadrado. Entonces pueden ver que acá la I se mide desde la capa inferior. Sí. H es la altura total. Tienen otra vez ahí la distribución como gráfico. Considerar que la componente peso que actúa paralela a la superficie de la placa debe equilibrarse mediante el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie de la placa. Entonces, ¿qué significa eso? Ya nos dice por condición del problema que este fluido tiende a escurrir, ¿verdad? Tiende a bajar por su propio peso, pero el esfuerzo de corte, el rozamiento en la capa inferior, el rozamiento, recuerden, el esfuerzo de corte es como rozamiento, ¿sí? Le equilibra. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Tiende a equilibrarse. Si hay equilibrio, no significa que no se mueva, significa que no tiene aceleración. Se mueve a velocidad constante. Entonces, ya nos dice el ejercicio, se debe equilibrar mediante el esfuerzo cortante desarrollado a lo largo de la superficie en la placa. Sí, la placa esto es como decir, en una bandeja derramé aceite y se va escurriendo lentamente el aceite. En el análisis, asumir que el ancho de la placa es la unidad, o sea, lo que sale perpendicular a nuestra figura. ¿Sí? Esto es así, ¿verdad? Esto es un prisma de fluido, ¿sí? Que avanza perpendicular a la figura. Esto es entonces unitario. Un centímetro, 1 metro, algo, ¿verdad? 1 pulgada, lo que sea que corresponda. 1. Determinar la velocidad U en la superficie. La U es la velocidad mayúscula, la velocidad mayor, perdón, la máxima en la superficie. Cuando las condiciones, las dimensiones son altura 0,7 centímetros, el ángulo 20 grados, viscosidad dinámica o absoluta 3.923 kilogramos metro segundo, ¿sí? Cuidado, entonces la unidad de medida nos dio, esto ya es viscosidad
Acá yo me equivoqué en algo, metros segundos. Yo me equivoqué hace rato, a ver, porque kilogramos, fuerza, kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, por segundo sobre metro cuadrado. Acá. Ah, sí, yo escribí mal allá. Yo escribí mal. Perdón, yo escribí mal, les escribí ahí mal. Sí, con razón, no me cuadraba. Mi teoría está mal. Segundo metro lo dejé yo. No, disculpe, acá. Metros, segundos o segundo metro, ahí, eso es. Así, kilogramo, metro, segundo es equivalente entonces a esto. Así que ya se encuentra en el sistema internacional, ya no me preocupo más por la unidad. Sí, esto ya es sistema internacional. Voy a poner, entonces, perdón. Acá esto ya equivale a Newton segundo sobre metro. Sí, ya es sistema internacional, está, entonces se queda así. Bueno, peso específico de la glicerina, 12.454 newton metro cúbico. Muy bien, todo está en el sistema internacional, excepto este que vamos a poner, 0,007 metros. Ya está, ¿qué más? Creo que está todo. Bueno, entonces, ¿qué hago? El análisis. Yo sé que el esfuerzo de corte, entonces voy a tener, porque habla de esfuerzo de corte, voy a partir de ahí. Esfuerzo de corte por definición es densidad, viscosidad derivada de U, en este caso, respecto de I. Entonces miro la fórmula de U. U es igual, despejando de acá, esta U mayúscula llevo al otro miembro, entonces tengo 2I sobre H menos I cuadrado sobre H cuadrado. Por la U mayúscula, ¿sí? Voy a poner así una U mayúscula ahí. Mi U no parece mucha U, pero está ahí. Entonces, la derivada de U respecto de I va a ser igual a 2 sobre H menos 2I sobre H cuadrado, U mayúscula, ¿sí? U. Ya está. Entonces, el esfuerzo de corte va a ser igual. Esto en realidad yo dibujo grande, pero es una tau minúscula, es esto. Tiene que ser más chiquito. Entonces va a ser mu 2 sobre h, 2i sobre h cuadrado, u. Ya está. ¿Qué tenemos? Para la superficie inferior, dice, el esfuerzo de corte en la superficie inferior es la que nos interesa, que es la que equilibra, ¿sí?, en la superficie inferior de la placa. Entonces, para I igual a 0, el esfuerzo en la placa es igual a viscosidad 2 sobre H por U, ¿sí? 2 sobre H, U. Ya está. Tenemos entonces ahí. Es cuestión de que despejemos este valor. Que introduzcamos los valores, pero eso voy a hacer al final. Tengo el esfuerzo entonces en la placa inferior. ¿Eso qué va a hacer? Va a equilibrar a la masa de fluido, ¿verdad?, que está descendiendo. Entonces, diagrama de cuerpo libre del fluido. Voy a suponer que esto estamos mirando de costado. Tenemos una masa fluida acá que tiene un peso, ¿sí?, mg. Y se está deslizando hacia abajo, el esfuerzo de corte está actuando acá. Pero acá se pone la fuerza. Entonces esto es esfuerzo de corte multiplicado por área de la placa, ¿sí? Yo le voy a llamar F por ahora. Voy a llamar F de la placa. Y voy a explicar enseguida. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué más tenemos? Normal. Voy a poner acá la normal. Entonces, este ángulo es alfa. Voy a poner un sistema de ejes coordenados, así, X, Y.
No me interesa en la dirección de la normal calcular. A mí me dice en la dirección de la placa, dice a lo largo de la placa. Entonces, en la dirección paralela a la placa. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Sí? Porque está en equilibrio. Así que la fuerza de la placa, la fuerza de rozamiento, sí, insisto, esto es equivalente a una fuerza de rozamiento. La fuerza, entonces, en la placa equilibra a mg seno de alfa. Entonces, Es cero porque no hay aceleración, ¿verdad? no hay aceleración, dice justamente, equilibra, dice, sí. Entonces baja lentamente, ¿verdad? Y en equilibrio, sin acelerarse. Es lo que pasa cuando queremos cocinar algo y le ponemos aceite a la bandeja para que no se pegue, qué sé yo, la masa, ¿verdad? Y escurrimos en toda la bandeja, algo así, lentamente pasa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos apuramos y le pasamos con un pañito para extender el aceite o la manteca en toda la placa. Algo así, bueno, eso. Placa. Esfuerzo de corte en la placa, ¿sí? Que calculamos recién, por el área de la placa. Voy a llevar al otro miembro. Masa por definición es densidad del aceite. Glicerina, decía, voy a poner, es un tipo de aceite también. Glicerina. Por volumen de la glicerina, ¿verdad? Gravedad seno de alfa. Ahí está. Entonces, sustituyo todo esto. ¿Qué tenemos? Mu, voy a poner más largo. 2 sobre H, U, área de la placa. Densidad de la glicerina. Voy a poner gli nomás ya. Volumen, que es área de la placa por la altura H, ¿sí? En 3D. Es área de base, que es esto acá abajo, por esta altura H. Es un prisma de glicerina. Entonces, ese es el volumen por gravedad por seno de alfa. Entonces, esto se cancela. Y ahí ya tenemos todos los valores, son conocidos. Entonces, 1,3923, 2 sobre 0,07, 0,007 U es igual a, este era 12.454, H 9,8 y seno de 20, creo que era. 20 grados, sí. Seno de 20 grados. Muy bien, ahí ya sale U. Me dicen ustedes cuánto les sale. Chachán. Súper fácil. Profe, ¿por qué usaste el valor de cuando el tau es igual a cero? O sea, cuando la y es igual a cero. Ah, porque vas a medir desde la base, ¿verdad? En la placa, sí, así mismo. Súper bien. ¿Cuánto sale así? Sale algo chiquito, muy chiquito sale. Eso recuerdo que sale chiquito. Me salió 0,735, pero no sé. Sí, está bien, metros por segundos. Escurre muy lentamente. Bueno, creo que me había salido más chiquito antes, pero no importa, eso ya van a verificar ustedes. Muy bien. Entonces fue el examen, el parcial. Relativamente era accesible, ¿sí? Era interpretar nada más. El otro tema sí estaba complicadito, la parte geométrica, pero este era relativamente accesible. Vamos a ver un poquito si tengo otro ejercicio de estos.
Este ya no. Entonces, aquí si el compañero me envió algo, creo que me enviaron, estos son los trabajos prácticos. Esto hicimos, llegamos a hacer los trabajos prácticos. Lo que yo quería compartirles era que tenía resuelto, les había dicho. Sí, vamos a ver un poquito. Tengo acá, un ratito voy a habilitar mi teclado. Les voy a compartir otro ejercicio. Voy a dejar de presentar aquí un ratito y voy a ver con quién había desarrollado. Era con Fiorella. Fiorella me había pasado unos ejercicios de flotación. No, pero no es de flotación. A ver, un poquito. Ah, sí, ya. Acá me envió este material, que es la parte de flotación. No sé si tienen ustedes, les comparto otra vez pantalla. Aquí. Empuje y flotación. Aquí hay un poquito más de ejercicios desarrollados. Este era un material que manejaba antes el ingeniero, ¿cómo se llama este? Creo que era Martínez, al que le sacaron. Renunció, ¿verdad? En protesta renunció este ingeniero. Este ejercicio, ¿verdad? Acá hizo, como él no tiene solf, no tenía en esa época solf, hizo por tanteo, sí, métodos numéricos, pero se puede hacer sin solf, digo sin esto, se hace por solf, con solf. Son ejercicios de flotación. Vamos a hacer nosotros uno de ellos, sí. Entonces voy a hacer este. Voy a tomarle captura acá. De viscosidad no hay tantos. Flotación, aquí, entonces voy a compartir pantalla. Aquí. Ah, sí. Bueno. Dice, un prisma con material cuyo peso específico es de 0,52 toneladas por metro cúbico posee las siguientes dimensiones. En la figura está, ¿verdad? Es como se ve en la figura. Colocado en agua, se desea saber si se hunde o flota. Si su flotación es estable al rólido, ¿sí? El rólido es simplemente al movimiento lateral, ¿verdad? Si tiene flotación estable. ¿Cuál es el ancho mínimo para que sea estable al rólido? Verificar su estabilidad al cabeceo. Bueno, entonces, nosotros no hacemos verificaciones al rólido o al cabeceo, así que esto vamos a ver, simplemente vamos a decir si es estable. Sí, esto vamos a eliminar, así que voy a hacer lo siguiente. Como es material un poquito viejito, yo voy a eliminar esto y voy a editar un chiquito antes de pasarlas acá. Si es estable. Entonces, rólido es el ladeo. Cuando ustedes se suben a una canoa, por ejemplo, entonces empiezan a moverse lateralmente en la canoa cuando no tienen experiencia, ¿verdad? Sí. Y se caen de costado. Ese es el rólido. Y el cabeceo es como que la canoa se mueva de adelante para atrás, de atrás para adelante, así. Sí. Bueno, ese es cabeceo, que es más difícil al cabeceo. Sí. Entonces, nosotros vamos a ver si es estable, si se hunde o flota y si es estable. Entonces, prisma con material cuyo peso específico es de 0,52 toneladas por metro cúbico. Aquí, por ejemplo, trabaja con toneladas. Entonces, peso específico es igual a
520 kilogramos fuerza por metro cúbico. Si quiero trabajar en el sistema internacional, le multiplico, voy a poner así. Es lo que vos me estabas consultando. Entonces, kilogramos fuerza o kilopondios por metro cúbico. ¿Sí? Y acá le voy a hacer un kilogramo fuerza equivale a 9,81 para nuestra ingeniera, ¿verdad? Newtons. 9,80 normalmente. Ya está. 520 por 9,81, ¿cuánto da? 5100. Creo que se fueron por un tentempié ustedes, así que voy a calcular yo. 5101,2. Entonces, Newton metro cúbico. Ya está, es la conversión. Así que, verificamos que el empuje sea igual al peso. Sí, entonces, ¿qué tiene que salir? Una H. Entonces, nosotros vemos que el empuje es peso específico del agua por volumen de carena, peso específico del material, el bloque, ¿verdad? Por el volumen total. Entonces, 9810 por volumen de carena, que es 12,8 la base, por 32 metros, sí, 32 metros, por la altura sumergida es igual a 5101,2, 12,8, 32, 8,40. Entonces, estos dos se pueden simplificar y ahí nos sale H igual a 4,368 metros. Como es menor a la altura total, 8,40 metros, entonces sí flota. Bueno, flota. Excelente. Verificamos la flotación. Sí flota. Entonces, ¿es estable? Vamos a verificar. Si es estable. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a mirar acá. Voy a calcular inercia mínima. Es igual. Y voy a elegir el eje. Tiene que ser paralelo al lado mayor, ¿verdad? Sí, porque esto se moja por acá. ¿Sí? Entonces tengo un rectángulo ahí. Entonces se moja ahí, tenemos 32, es la base, entre comillas, por 12,8, que es la altura al cubo. 32, 12,8 al cubo sobre 12. Oye, que es justamente el ladeo que decimos. 12,8 al cubo sobre 12. Y me sale 5.592,405 metros a la cuarta potencia. El volumen de carena, 12,8 por 32 por 4,365. Tenía que ser este 68, no sé, me acuerdo si era 65 o 68. Ya no me acuerdo.
Ah, 68 está bien, 68 está bien. Y esto nos da 1789,133 metros al cubo. Entonces, mg es igual a inercia mínima sobre volumen de carena es igual a, ¿verdad? Me sale 3,125, 3,126 metros. Y si yo miro lateralmente, este cuerpo le miro de costado, yo veo que está sumergido hasta acá, ¿verdad? Su centro de gravedad está en la mitad del cuerpo, G, y el centro de presiones está en la mitad de la altura. Entonces, esto es la mitad de H mayúscula, que es 8,40, es 4,20. Y esto es la mitad de H minúscula, 4,368 va a dar 2,184. Entonces, GC o CG es 4,20 menos 2,184. Entonces, CG sale 2,016 metros. ¿Y qué tenemos? Que mg, entonces, comparativamente es mayor a cg. Así que se cumple la condición de estabilidad. Entonces, es estable. Entonces, flota y flota estable. Ya está. Sencillito. Sin problema. Bueno, yo les dejo aquí entonces. Con esto vamos a terminar. Si tienen consultas,